Muy bien, entonces, para la misericordia de Dios o por la gloria de Dios, tenemos el tema de hoy que es ministración y apoyo en oración en el Getsemaní. Este tema va relacionado a lo que corresponde a la oración o comunión con Dios y es parte de la continuidad que vamos a tener o estamos teniendo del último tema que hablamos con respecto a orando en el Getsemaní. En este caso en particular vamos a hablar acerca de lo que sucede en la administración y el apoyo en oración para poder brindarlo a nosotros también, ya que recordemos que la vez pasada hablamos del apoyo, perdón, de orando en el Getsemaní, en el sentido que también nosotros podemos estar en esa dimensión Getsemaní para ejecutar una oración o apoyo en oración. Entonces, por lo tanto, vamos a orar para dar lugar a ver este tema y que Dios nos ayude y nos apoye en, perdón, en la oración, perdón, en la administración de la palabra y también la recepción de la misma palabra. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu fidelidad y gracia. Ayúdanos hoy para poder trasladar la palabra de verdad como es debido y también para recibir la palabra de verdad como es debido. En tu misericordia y en tu fidelidad pedimos hoy de tu apoyo y tu gracia. En Cristo Jesús te pedimos hoy que nos ayudes y nos socorres. En Cristo Jesús, gracias, amado Padre. Entregamos este tiempo. Provéenos sabiduría y revelación como tú la conoces en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar lugar al tema, ministración y apoyo en oración en el Getsemaní. Como mencionamos la vez anterior, este es algo que nos va a ayudar bastante por causa de de la manera de orar, ya que cuando mencionamos de que previo a la cruz está el Getsemaní y que nosotros deberíamos también entrar en esta dimensión, por así decirlo, Getsemaní, en el sentido de dar nuestra voluntad a Dios, pero hay muchas cosas también involucradas en el Getsemaní que suceden, por así decirlo, son propias de ese escenario que no solo nos pueden pasar a nosotros o nos pueden estar pasando a nosotros, sino que también le pueden estar pasando a una persona cercana a nosotros y que tal vez necesite tanto ministrarse como el apoyo en oración para que él pueda salir de su Getsemaní bien y por lo tanto llegar a ser crucificado juntamente con Cristo. Y vamos a ver este pasaje y dice de la siguiente manera, Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Ya mencionamos la semana anterior, pero igual lo resaltamos, de que Jesús siempre había orado constantemente, es decir, era común que Jesús orara y que los discípulos inclusive cuando lo buscaran supieran de que él estaba orando. Y que mucho de lo que donde él iba a orar, aunque regularmente aparece en la Biblia que dice que es apartado un lugar, ya sea alto, por ejemplo, en un monte, o tal vez es apartado un lugar desierto para orar, o que él oraba en las noches, todo eso nos hacía resaltar que, que Jesús oraba y que era constante y siempre buscaba lugares para apartarse a orar. Y también cuando uno se revisa en la Biblia, él regularmente iba al monte de los olivos a orar. Pero en este caso en particular, él va al Getsemaní, es decir, no hay un otro lugar que él se vaya sino a orar al Getsemaní previo a ir a la cruz. Y por lo tanto también es, como mencionamos la vez anterior, es un punto importante a observar y de entender por qué es que fue al Getsemaní, por qué no subió al monte literalmente como lo hacía, por qué no buscó otro lugar apartado, por qué específicamente en esta ocasión precisa va al Getsemaní. Pero también recordando que el Getsemaní está en el Monte de los Olivos. Es decir, está a los pies del Monte de los Olivos. No estaba, por así decirlo, en la parte alta del Monte de los Olivos, sino que estaba al pie del Monte de los Olivos. Es iniciando la subida al Monte de los Olivos estaba el Getsemaní. Y también pues vamos a ver esta parte, ¿verdad? Vamos a leer Lucas para ver esta parte de que también estaba en el Getsemaní. Esto es Lucas capítulo 22 del 39 al 41. Recordando pues de que
diferentes evangelios se hace mención del Getsemaní, solo que hacen unas pequeñas diferencias, por así decirlo. Tanto Mateo y Marcos dicen claramente que Jesús fue con los discípulos al Getsemaní, pero en el libro Lucas habla del Monte de los Olivos y si no estoy mal, en Juan hace referencia al jardín. Entonces dice de la siguiente manera en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 41. 39. Y saliendo se fue como solía el Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. 41. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Entonces si nos damos cuenta acá, él está prácticamente en el Monte de los Olivos, solo que en el lugar específico que se llama Getsemaní. Y vuelvo a repetir, esto es importante porque el Getsemaní ya en sí mismo, o sea, la palabra y el lugar nos habla de una dimensión espiritual a la cual tanto nosotros como otras personas, Dios las puede estar llevando al Getsemaní. O nosotros entendiendo el Getsemaní, ir al Getsemaní, porque como mencionamos la vez anterior, el Getsemaní es importante para poder ser crucificados. Previo a la cruz está el Getsemaní, es decir, orar para entregar nuestra voluntad, pero en la entrega de nuestra voluntad van a pasar muchas cosas. Y es lo que mencionamos acá en la palabra en el griego que es Getsemaní. Dice que es en el 10, es la palabra griega según el Strong Concordance, la 1068, que es Getsemané. Y dice que es de origen caldeo, que hay una comparación que se tiene que hacer en el hebreo, que es del 1660 del H1660 y del H8081. Dice que es una prensa de aceite, Getsemaní, huerto cerca de Jerusalén. Y se ha traducido como Getsemaní. Entonces, cuando vamos a ver en este caso las palabras en hebreo, que es la H1660, que es Gat, dice que probablemente del 50 a 59, en el sentido de pisar uvas, lagar o estanque para contener las uvas al pisarlas. Es decir, de que era un lugar donde se presionaban para sacar el jugo de las uvas. Y la otra es Shemen, que es H8081, que viene del H8080, significa grasa, especialmente líquida, como del olivo, a menudo perfumado, figurativamente riqueza. Se ha traducido como aceite, bálsamo, fama, fértil, gordura, grueso, manjar, óleo, oliva, olivos, olivo, perfume. Se ha traducido también como suculento, unción, ungüento. Entonces, ¿qué va relacionado a esta parte del Getsemaní? Que el Getsemaní prácticamente es el lugar donde se hace el lagar de aceite o o una prensa de aceite, en el sentido de que en ese lugar, es decir, en el Getsemaní, prácticamente se sacaba el aceite, es decir, se presionaban las aceitunas para sacar el aceite y por lo tanto tenían que ejercer una presión. Creo que un comentario que había leído, no sé si era en el diccionario Nelson, no en el diccionario Nelson, no recuerdo en qué lugar lo leí, que utilizaban una piedra, es decir, una piedra grande para dejarla caer sobre las aceitunas para poder sacar el aceite. Entonces habla de una presión que se ejercía para poder sacar una unción. Y en este caso, pues ya mencionamos que cuando Jesús fue al Getsemaní, él fue ungido, por así decirlo, para poder ser crucificado. Es decir, que le dieron la unción para poder soportar todo lo que correspondería a la cruz. Y por eso que en el Getsemaní vemos la presión que le estaban ejerciendo a Jesús para que él pudiera sacar aceite. Recordando también que mencionaban que lo primero que se sacaba del aceite en este lugar, de estos lagares, se daba a los reyes, con ese aceite se ungía a los reyes, a los profetas o a los sacerdotes. Perdón. Entonces, pero se ejercía una gran presión. Por eso que vemos a Jesús con una gran presión, que sus gotas eran como de sangre, se menciona, para él poder entregar su vida a Dios Padre y poder entregar su voluntad para poder ir a la cruz. Entonces vemos que la dimensión Getsemaní habla de una gran presión para que nosotros podamos estar preparados o ser ungidos para lo que nos toca que ejercer, en este caso pues ser crucificados juntamente con Cristo.
Y por eso hablamos de que no es lo mismo que uno comience a pedir, que uno comience a decir, Señor, dame un carro, una casa, o que ayúdame a pagar la luz, el teléfono, el agua, y uno se ponga, o algunas otras diferentes cuestiones, ¿verdad? Yo lo pongo así de manera general. Inclusive alguien dirá, bueno, Señor, ayúdame a sacar mis cursos de la universidad, qué sé yo. Sino que estamos hablando aquí en este punto específico en la entrega de la voluntad y la lucha ferviente por entregar esa voluntad, aunque tal vez nosotros no quisiéramos entregarla en las diferentes áreas. Y por eso hay una presión sobre nosotros que tanto el enemigo en una guerra espiritual puede ejercer y que nosotros debemos luchar para poder ser suministrados, para poder ser crucificados juntamente con Cristo. Por lo cual van a pasar diferentes cosas, tanto en nuestra vida como en la vida de las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque siempre vamos a terminar de alguna manera afectando a lo que nos rodea, más aún si tenemos personas cercanas. Y por eso es que el día de hoy vamos a ver cómo prácticamente Jesús se ministra. Es decir, que Jesús también, él logra en este momento exponer una intimidad de él, porque prácticamente es lo que hace, él coloca una intimidad de lo que hay en su corazón que no se ve en otras ocasiones. Es decir, en otras ocasiones tal vez se ve él triste porque no creen en él, se pone triste porque no creen a la palabra de Dios, o él se conmueve, o él se enoja, pero específicamente en esta parte del Getsemaní, él muestra una intimidad, es decir, lo que a él está pasando, inclusive él comienza a decir, oren por mí, algo que realmente no se ve en otras ocasiones, y por eso es importante lo que hace Jesús, prácticamente es exponer su corazón, ministrarse, en este caso con sus discípulos. Vamos a leer este grupo de versículos de Marcos capítulo 14, del 32 al 42. Dice de la siguiente manera. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. 33. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 39. Otra vez oró y oró diciendo las mismas palabras. 40. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. 42. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Muy bien, entonces vamos a regresar acá en el versículo 32. Entonces vimos, acabamos de leer lo que pasó con Jesús y lo que acontece previo a ser entregado, que hay una necesidad en el Getsemaní, como ya vemos, una presión espiritual que Jesús estaba experimentando, y esa misma situación provoca que él exponga su corazón, que es lo que habla aquí el versículo 33, dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. 34, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Esto es bastante importante por varias razones. Como ya mencionamos, Jesús lo que hace es exponer su corazón, y específicamente está exponiendo su corazón diciendo, miren, estoy entristecido y estoy angustiado. Algo que nosotros a veces tal vez no podríamos pensar de personas que pueden ser muy firmes y muy fuertes. En el caso como Jesús, pues ya habían visto muchas cosas de Jesús, pero hasta este punto se está manifestando esta situación, y que esto que está mostrando Jesús
Tampoco se lo mostró a los 12 apóstoles o a los demás discípulos que venían con él, sino específicamente a Pedro, Jacobo y a Juan. Y menciono esto por el hecho de que una de las cosas que Jesús va a hacer, inclusive él hace con nosotros, es que a veces nos comparte ciertas tristezas o angustias que Él puede tener. Y alguien dirá, pero si Dios está en los cielos, si Dios no se entristece o no se conmueve. Y la verdad es que sí, realmente, y por esa razón este pasaje nos lo deja ver. Por eso tal vez en ciertas ocasiones, cuando Dios nos permite ver ciertos escenarios, ciertas situaciones, a veces nuestro corazón se puede sentir entristecido o angustiado o algún otro tipo de reacción, pero es porque Dios está compartiéndonos lo que Él siente relacionado a lo que acontece con otras personas o algunos otros sucesos. Lógicamente, tal vez no nos va a decir, mira, me siento triste o angustiado, sino que nos está, como dice la palabra, ¿no? Alegrados con los que se alegran y estar tristes con los que se entristecen. Pero como que compartir esa tristeza, ese mismo sentimiento, que cuando alguien está alegre, uno se alegra y cuando alguien está triste, uno también está entristecido porque logra entender la tristeza del otro. Entonces, así como los niños, ¿verdad? A veces los niños experimentan eso. Cuando alguien está alegre, ellos se sienten alegres, o cuando alguien está triste, ellos automáticamente se entristecen también. Y eso pasa también en el reino, es decir, Dios nos puede a nosotros eh, decir, mira, esto es lo que siento. Y uno puede sentirse triste y uno puede ponerse a pensar, ¿por qué es que me siento triste? ¿Por qué es que me siento de esta manera? Y después que Dios está mostrándonos o ministrándonos lo que Él también tiene. Uno quisiera a veces tal vez sentir solo el gozo o solo la alegría o solo el hecho de danzar y saltar y a cantar alabanzas a Dios. Pero yo considero que va a haber un punto de intimidad y de comunión que nosotros podemos tener con Dios, que Dios asimismo nos puede compartir su tristeza o su dolor con respecto a algún asunto. Y prácticamente que Él abra su corazón, por así decirlo, a poder experimentar con nosotros esta intimidad. Claramente las intimidades de este tipo, como que nos muestren una tristeza o un dolor, no van a ser tan comunes hasta cierto punto. Inclusive humanamente se da, ¿verdad? Que a veces las personas tal vez se gradúan, se casan, pasan un montón de situaciones y comparten esa alegría. Eh, pero no necesariamente cuando alguien está muy adolorido va a promulgarlo por todos lados y decir, miren, estoy triste. Uno que otro lo hace, pero mayormente cuando alguien está alegre o está un logro va a invitar a todos o lo va a anunciar a gran voz. Pero a veces solo las tristezas, solo aquellas situaciones muy difíciles van a ser compartidas con personas cercanas. Es decir, tal vez nadie se va a enterar, solo algún grupo pequeño de personas, y a veces eso también lo hace Dios con las personas. Entonces, por esta razón nosotros debemos saber de que podemos estar experimentando ciertas tristezas o ciertas situaciones porque Dios está compartiendo esas tristezas y esas situaciones con nosotros. Y por lo tanto no tenemos que ignorar eso que nos está colocando. No tenemos que ignorar lo que Dios está, ese sentimiento que puede estar colocándonos en nosotros y que también nosotros nos estamos preguntando por qué es que siento esta tristeza, por qué es que siento tal vez este tipo de dolor por la iglesia o por el hermano o por otro tipo de cuestiones, porque Dios nos lo está compartiendo. Y por lo tanto, si Él no lo comparte, este tipo de sentimiento, nosotros también deberíamos poner de nuestra parte en el sentido de cómo reaccionar a este tipo de sentimiento que Dios o que Jesús está colocando en nosotros. Y por esto acá dice, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad, en el sentido de que quédense aquí conmigo orando. Y prácticamente Jesús ora constantemente y cuando llegan ellos los encuentra durmiendo. No debería haber sido la actitud de ellos en el sentido de que se quedaran durmiendo, aunque claramente a veces el sueño nos vence. Pero lo que quiera entender aquí es de que hay una importancia muy grande en este aspecto que Dios quiere compartirnos, pero que a veces nosotros no le damos la suficiente importancia a este tipo de sentimientos que nos da, porque como lógicamente queremos gozo y alegría y etcétera, ¿verdad? Y que a veces nos puede pedir que nosotros velemos, es decir, que nosotros nos quedemos en la noche orando y que por eso tal vez algunas personas experimentan eso, que a veces no se pueden dormir y tal vez es Dios llevándolos a orar porque tal vez quiere hablar o les quiere compartir algo, como lo está haciendo con Pedro, Jacobo y Juan.
Entonces, y aunque tal vez no me voy a centrar tanto en el hecho de cómo Jesús comparte, porque es parte, como les digo, de que Dios nos va a llamar en oración, es decir, tal vez nos va a apartar en la noche o en la madrugada y tal vez nos va a hablar y nos va a abrir Él su corazón diciéndole, mira, tengo esto nos lo va a mostrar, ya sea en la Biblia, ya sea por un sueño, una visión o algún otro tipo de cosas, Él se va a comunicar o a través de un escenario lo va a mostrar y nos va a compartir este sentimiento, es decir, se puede Jesús ministrar con nosotros porque también nosotros podríamos ser capaces de llevar esa carga. Por lo cual nosotros no tenemos que divagar en el hecho de orar y disponerlos más a orar por ese asunto. Pero también así como en este ejemplo se está brindando, puede ser de que alguien que tenga un pastor o alguna otra persona de carácter ministerial, si lo queremos poner de esa manera, que tal vez siempre lo han visto fuerte, siempre lo han visto fortalecido, firme. Puede ser que en algún momento abra su corazón y uno no se pueda dar cuenta de lo que las dificultades que la persona está viviendo, porque como por así decirlo, desde el púlpito, desde la relación se puede ver fuerte la persona, se puede ver firme, se puede ver eh, con el gozo, la fortaleza del Señor, pero en algún punto en específico esta persona, este ministro, este persona que está a cargo puede abrir su corazón a aquellos que están ahí. Por lo tanto, hay que aprender a prestarle atención a lo que él está exponiendo en su corazón y no tomarlo como una persona débil, sino como una persona que necesita de ayuda en intercesión. Y por lo tanto, nosotros deberíamos también nosotros poder em, orar por esta persona para que esta persona pues asimismo pueda recibir el apoyo en oración que necesita. Es decir, esta persona se puede ministrar, pero a esa misma vez esta persona necesita un apoyo en oración. Que claramente nosotros deberíamos ponerle la importancia de vida a la petición de oración de la persona, ya que no es un tipo de oración cualquiera, realmente está pasando por una dificultad muy grande y se está ministrando, es decir, está exponiendo sus problemas delante de nosotros, así como tal vez nosotros podríamos llegar con esta persona y decir nuestros problemas y que tal vez él nos apoye en oración, solo que en este caso estaría como que a la inversa. Esta persona se está ministrando con nosotros, esta persona está diciendo, mira, necesito que oren por mí. Es decir, esta persona necesita ir a la cruz, necesita entregar su voluntad a Dios, pero necesita de personas que lo puedan apoyar, porque es muy pesado la situación, o como algunos le llaman, el proceso que está viviendo, y por lo tanto necesitan de personas que realmente lo puedan ayudar en oración, pero también necesitan asimilar en qué posición se está encontrando la persona, porque es muy común que a veces las personas también tal vez nos pueden decir, mira, ora por mí. Necesito que ore por mi hermano. O hermano, por favor, le pido que me encarguen sus oraciones, ¿verdad? Pero el escenario o la dimensión en la cual se está encontrando, en este caso Jesús o algún otro tipo de ministro, es una posición Getsemaní. No es una cuestión como de tronarse los dedos porque no tiene para pagar la luz o para pagar el agua o para pagar la deuda del banco o porque se está tronando los dedos porque tal vez no logra sacar el examen, ¿verdad? Sino que estamos hablando de una dimensión de una persona que quiere entregar su voluntad, que está viviendo un proceso muy difícil, que lo va a llevar tanto a entregar su voluntad como a una transformación completa en el sentido de entregarse a la obediencia de Dios y va a estar por esa razón está pasando procesos difíciles. Como dice la palabra, por cuanto padeció, aprendió lo que era la obediencia. Entonces hay personas que van a vivir un Getsemaní, en ese caso, ministros inclusive, y que pueden pedirle apoyo a la congregación y decirle, miren, oren por mí porque estoy pasando algo difícil. No hay que entrar en críticas porque alguien dirá, no, si este pastor no sabe ni qué anda pecando, qué anda haciendo, o este anciano o diácono no sabe ni en qué anda, ¿verdad? Sino que entender que puede ser un Getsemaní y que por lo tanto esta persona necesita un gran apoyo y necesitaríamos nosotros de nuestra parte salir de una comodidad para nosotros comenzar a orar de una manera más intensificada porque entendemos de que Él lo necesita porque es un problema sumamente grande en el sentido de la entrega de la voluntad, de que Él puede entregar su voluntad y pues a través de las diferentes circunstancias ha sido impulsado para que entregue su voluntad.
por lo cual nosotros deberíamos salir de una comodidad. Por eso que Jesús habla con Pedro, Jacobo y Juan y le dice, vengan, y también les dice, ¿por qué no habéis orado aunque sea una hora conmigo? Es decir, ¿por qué no se toman el tiempo para esforzarse, aunque sea oren conmigo una hora? Pues desvélense un poquito más, es decir, ustedes se acuestan a las 8 o a las 10 o a las 11, deben aunque sea una hora más. Necesito de este apoyo en oración, pero que a veces nosotros, por no entender la gravedad en la posición en la cual la persona se encuentra, no lo hacemos. O tal vez solo decimos, Señor, ayúdalo o apóyalo, pero no entendemos que está en un Getsemaní, es decir, en una situación de guerra espiritual muy alta, en una posición, como menciona ahí, el lagar de los aceites, es decir, o la presa de los aceites, que está siendo presionado por una gran situación, en este caso, como mencionamos, la piedra grande que se ponía sobre las aceitunas, es decir, una fuerte presión sobre la persona, por lo cual es necesario que uno pueda orar para saber cómo apoyarlo en oración. Pero para eso uno tiene que comprender la dimensión en la cual puede él estar, porque caso contrario no lo vamos a hacer. En este caso, pues también los apóstoles tal vez no lograban entender en la posición que él se encontraba. Y claramente tal vez Jesús también lo sabía, pero también podrían entender que aunque sea un grado de entendimiento relacionado a la posición en la cual Jesús se encontraba, ya que también Jesús ya le había anunciado de diferentes maneras que iba a ser crucificado y que iba a ser entregado a pecadores y gentiles. Por lo tanto, nosotros tenemos que asimilarlo. Ahora, ya hablamos de Jesús, que Él nos puede compartir, ya hablamos de ministros o personas que pueden tener una posición dentro del cuerpo de Cristo y también abarcarse a nosotros para que los apoyemos. Pero también podemos, también en este caso, mencionarlo con relación a personas, no necesariamente ministros, no necesariamente en este caso Jesús, sino personas que realmente están viviendo algo muy fuerte y que y quieren entregar su voluntad al Señor, pero por algún motivo no han podido y que están en esa lucha constante para no caer, para no desfallecer, para no apartarse del reino, y que es necesario que inclusive le pueden decir al hermano, mire, yo le pido que ore por mí porque estoy viviendo cosas muy difíciles. Y nosotros no ignorar lo que él está viviendo, no ignorar su forma de pedir. Y una de las cosas que también podemos hacer, que tal vez no lo van a hacer, porque hay personas que tal vez no van a exponer todo lo que tienen en su ser, pero sí abocarse uno con Dios y poder preguntar y decirle, Señor, ayúdame a saber qué está viviendo el hermano, ¿verdad? Y puede ser que Dios le diga, mira, él está viviendo un Getsemaní, ¿verdad? Está viviendo algo demasiado pesado, que le va a servir para que yo lo unja, por así decirlo, como ya mencionamos acá, y que le va a servir para que él pueda ser crucificado, que le va a servir para que él pueda tener la fortaleza para después manifestar una salvación, que es lo que hace representación la cruz. Pero que es necesario que nosotros nos dispongamos a velar en oración, que nosotros nos salgamos un poquito de la comodidad que ya tenemos en ciertas áreas de comunión o de ese tipo de cosas, para que nosotros podamos recibir la administración, porque ya mencionamos anteriormente en el tema anterior, que ministrar es dar, es proveer algo. Entonces, cuando alguien se ministra con nosotros, nos está dando su dolor, nos está dando sus quejas, sus problemas, sus angustias, y prácticamente lo que hace es uno sobrellevarlas. Es como que él nos está dando parte de sus cargas. Pongamos un ejemplo. Vengo yo y compro, qué sé yo, un quintal de papa. Entonces él no puede sobrellevar el quintal de papa, entonces va a agarrar y dirá, mira, ayúdame con medio quintal o un cuarto del quintal. Y si hay 4 personas, mira, medio quintal, medio quintal y medio quintal, para yo quitarme la carga, ¿verdad? Entonces, eso es una parte de lo que corresponde a la administración. Con el otro punto correspondiente al apoyo en oración, aparte que Él nos dé su carga, y por eso que a veces pasa que cuando alguien nos habla de sus problemas, nos dice de sus problemas, a veces nosotros somos los que después paramos cansados o cargados, y a veces la persona también se siente aliviada y dice, mire hermano, yo siento que me quitó un peso de encima, o ya me siento más aliviado, es porque Él quitó su carga. Entonces hay personas que nos van a dar su carga, pero también necesitan no solo de esa carga, de poder alivianar esa carga, sino también de que nosotros podamos apoyarlos en oración, porque el proceso que pueden vivir va a ser demasiado, o está siendo demasiado fuerte. Por lo tanto, aunque aquí en este escenario que Jesús menciona, estamos hablando que a través de unas 3, 4 horas que está pasando, pero lógicamente hay personas que pueden vivir esto por meses, inclusive por años, y uno tiene que continuar orando por ellos, saliendo un poquito de nuestra comodidad, porque a veces nosotros tenemos comodidad, ¿verdad?
Y tenemos que salir de esa comodidad para poder apoyar a estas personas en oración durante el proceso que están ejecutando. Y alguien dirá, pues a mí que si yo oro por ellos o qué pasó ahí conmigo, ¿verdad? Pero lo importante de esto, y es lo que aquí menciona en el versículo 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, no porque nosotros no apoyemos a la persona en oración, no significa, o porque nosotros digamos, yo no me voy a meter en esa guerra, ¿verdad? También va a pasar que nos va a afectar a nosotros. Es decir, nos va a terminar afectando porque somos cercanos a esa persona. Es decir, si hay un ministro, un pastor o alguien que nos va a decir, miren hermanos, estoy muy dolido, afligido, y nos va a pedir un apoyo en oración, no por eso dirá, hermano, ¿sabes ni qué ando? Mejor no me pongo a orar, sino que también nos va a afectar porque es parte de la dimensión. En este caso, cuando Jesús fue prácticamente dolido y todo eso, y Él les pide que oren, también ellos fueron afectados, porque recordemos de que después de que Jesús es tomado y llevado para ser crucificado, también termina afectando a Pedro, Jacobo y Juan. Es decir, no salieron, por así decirlo, ilesos de la situación. Y por eso mismo Jesús dice, orad para que no entréis en tentación. Es decir, va a venir un suceso muy fuerte que va también a afectarlos a ustedes y por esa causa van a entrar en tentación. Y vemos claramente que después de esto el apóstol el apóstol Pedro termina negando a Jesús 3 veces. Claramente también huye Jacobo y Juan. Es decir, ellos, a pesar de que era el siervo amado o el discípulo amado, pero de igual manera también huyó. También vio a Jesús de lejos. Alguien dirá, no, es que aunque sea vio a Jesús de lejos, sí, pero lo hizo de lejos, no de cerca. Entonces, lo que le va a pasar a la persona cercana, llámese ministro, o llámese amigo, o llámese hermano, o llámese otro grupo de personas, puede ser que también me vaya a afectar a mí lo que él esté viviendo. De alguna u otra manera nos puede estar afectando. Y que si yo no oro o yo no me dispongo a apoyarlo en oración, más también yo fortalecerme, yo también voy a ser afectado. O las personas que rodean a esa persona van a ser afectados porque hay una conexión espiritual y está afectando a todo el grupo. ¿Por qué? Recordemos de que Juan capítulo 17, Jesús lo menciona y dice, por esta causa yo me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad. Entonces, si Jesús se santificaba, ellos iban a ser santificados. Si a Jesús le caía un problema, una guerra espiritual, por ejemplo, ellos podrían también ser afectados. Por esa razón es de que nosotros, o por ejemplo, a veces el padre de familia es afectado en algo, el padre de familia afecta también a la familia, porque quiera que no termina siendo afectado. Inclusive a veces la ausencia del padre puede también afectar a un hogar o la amistad, entre otras cuestiones. Entonces, no es el hecho de que, yo no me voy a poner a orar porque saben que anda el hermano, ¿verdad? Sino que también va a terminar siendo afectado por las diferentes circunstancias, va a afectarle, inclusive a veces cuando en una congregación pasa un problema al pastor por X o Y motivo, la congregación también puede terminar siendo afectada o tener tal vez los mismos problemas que está teniendo la persona que es cabeza. ¿Por qué? Porque así se maneja de alguna manera el reino que nos han dado, ¿verdad? Como en el caso de Josías, que pues el avivamiento que cayó sobre él cayó sobre el pueblo, también sobre los otros reyes, el juicio que cayó sobre él cayó sobre los otros reyes. Eso lo podemos mencionar también con Moisés y Josué. Mientras Moisés y Josué permanecían en Dios, todo el pueblo de Israel estuvo metido en la presencia. Ya no está Moisés, ya no está Josué. El pueblo se termina desenfrenando. Cada vez que se levantaba un juez, se mantenían en la verdad. El juez moría, volvían otra vez a los pecados. Entonces, quiere que no, lo que hay una cobertura termina afectando a las personas que están bajo esa cobertura. Eso no solo lo dice en esa parte, también cuando dice la Biblia que nosotros bajo el primer Adán estábamos sometidos a pecado y por lo tanto a condenación, pero que ahora que creímos en el postrer Adán, es decir, en Jesús, nosotros cambiamos de la dimensión de tinieblas a la luz, porque estamos ahora bajo la cobertura del postrer Adán y no bajo la cobertura del antiguo Adán o del primer Adán. Entonces, aquí voy con esto, de que si alguien nos pide oración
puede ser que él esté en un Getsemaní. No está hablando necesariamente de ciertos problemas tal vez económicos o ciertos problemas personales, sino que es una fuerte presión sobre él porque está en una dimensión Getsemaní. Porque Dios quiere que esté pasando esa situación sumamente difícil para sacarle aceite, para estar ungido, para que lo que le toca que hacer, en este caso ser crucificado y también manifestar una labor fuerte en el Evangelio. Por eso está siendo preparado. Por eso que Jesús claramente después de ser crucificado trae una dimensión nueva. Ya mencionamos de que Jesús antes de ser crucificado era carne y sangre, pero cuando luego que él fue crucificado y entra en una resurrección, no solo se aplica el cambio de pacto, es decir, un cambio dimensional completo, que él pasa de ser un diácono del antiguo pacto a ser un diácono del nuevo pacto también, y también pues él pasa de estar en carne y sangre a ser carne y hueso, y pues hay un montón de situaciones de cambio dimensional, por así decirlo, que Jesucristo está viviendo. Pero para que ese cambio o esa nueva unción o ese cambio de odre sucediera, tenía que haber un Getsemaní, es decir, una fuerte presión para la entrega de su voluntad y una cruz para traer ese cambio de dimensión. Por lo tanto, hay personas que pueden estar viviendo y necesitan de otras personas. Es decir, a veces no es necesariamente que lo van a lograr solo. Por eso nos están pidiendo a nosotros apoyo, por eso se están descargando con nosotros y nosotros no tenemos que ser indiferentes o ignorar lo que esa persona está viviendo, porque puede ser de que también en algún momento nos va a tocar y vamos a también pedir oración por ello. Y también bajo ese sentimiento o este sentido o este pensamiento, también nosotros no querer llevar las cosas solos, no querer decir, esto lo puedo sobrellevar solo, ¿verdad? Este problema, esta situación, este proceso. Más bien hacer lo que hizo Jesús, ser imitador de Cristo, y decir, miren hermanos, estoy pasando algo difícil, por favor oren por mí, ¿verdad? Entonces, uno, lógicamente, bajo esa expectativa de petición, uno esperaría que las personas lo apoyen a uno, pero puede ser que no lo vayan a hacer, porque aquí con Jesús tampoco, si con él apenas si lo hicieron, ya imaginen con nosotros. Pero a lo que quiero entender es, en esta dimensión Getsemaní, o en esa dimensión que estamos hablando de una fuerte presión para poder sacar un aceite, para poder entregar la voluntad, para poder estar preparados para ser crucificados y por lo tanto también traer una manifestación de salvación o de una nueva dimensión en Cristo Jesús, se va a tener que pasar por un Getsemaní. Pero también pueden haber personas que nos pueden apoyar y también nosotros poder ministrarnos, o las personas se van a ministrar para poder descargarnos y poder que nos apoyen en esta guerra espiritual para poder vencer. Y por eso Jesús en el Getsemaní pudo entregar completamente su voluntad, porque dijo, pasa de mí esta hora o pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, más hágase tu voluntad, porque él pues ya mencionamos de que él humanamente no quería haber pasado, o en todo la conciencia que él tenía. Y acordemos que, como dice la Escritura, porque nuestros pensamientos no son vuestros pensamientos, sino que así como el cielo y la tierra son mis pensamientos acerca de vosotros. El pensamiento de Jesús no era como el nuestro. Jesús no necesariamente estaba pensando en los golpes que le iban a dar, ¿verdad? Sino que había un conjunto de cosas que él iba a vivir y él sabía por ser profeta que iba a vivir. Es decir, todas las personas se enteraron en ese momento, pero Jesús ya lo sabía por lo que estaba escrito y por posiblemente visiones o conocimientos que él sabía acerca de sí mismo. Y no estamos hablando únicamente de los golpes, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la traición, tal vez del abandono, de las humillaciones y otro montón de cosas espirituales que nosotros, que la Biblia nos deja ver tal vez de manera física de lo que él vivió, los azotes y todo eso, pero espiritualmente también hubo manifestaciones de tinieblas, o como también mencionamos la semana pasada, que él llevó nuestras cargas y nuestras enfermedades, dice la palabra. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que nos hemos dado cuenta a veces cuando las personas vienen a entregarnos a nosotros, tal vez a quejarse, o tal vez a decir que tienen un dolor o algún otro tipo de situaciones, y cuando uno termina de hablar con ellos uno siente un peso, es decir, ellos se sienten ligeros, pero a veces nosotros nos sentimos con un peso, con una carga. Entonces imagínense, una persona, sentimos ese peso, carga o ese cansancio o esos problemas que vienen después de ministrarse. ¿Qué pasa con Jesús? Que Él lleva la carga de toda la humanidad o el peso de todos aquellos que han de ser salvados por Él. Imaginemos qué nivel de presión espiritual podía haber estado experimentando Jesús en términos espirituales. No estamos hablando en términos físicos como los azotes, que tampoco descartamos el hecho del problema
el gran problema que eso puede causar en el cuerpo de una persona, sino que también el nivel de carga espiritual tan fuerte de llevar los pecados o enfermedades de todos en sí mismo. Si nosotros con una persona a veces o con dos o tres andamos que ya no aguantamos el día por el nivel de carga que ellos tienen, imagínense la cantidad de miles de millones de personas de llevar todas esas cargas y pecados y un montón de situaciones que Jesús pudo llevar a la cruz. Fueron muchas cosas de las cuales Jesús pues dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Luego llega un ángel a poder fortalecer a Jesús para poder llevar a cabo la labor que le correspondería en el sacrificio de la cruz. Entonces, ¿a qué voy con esto? Regresando a la parte del título del día de hoy que mencionamos, es lo siguiente: no ignoremos las ministraciones y las solicitudes de oración que Dios nos está pidiendo. Primer punto, Dios puede colocar unas tristezas en nosotros, Dios puede mostrarnos algo para que comprendamos cómo Él se puede sentir en ciertas ocasiones, como lo que pasa acá. Y nosotros no tenemos que ignorar lo que está sucediendo, no tenemos que hacernos los indiferentes o los no entendidos en la situación que está pasando, llámese iglesia, llámese persona, llámese una situación específica, y nosotros poder apoyar a Dios en oración e intercesión para que las cosas cambien, porque también Dios, recordemos que Jesús sigue intercediendo por nosotros delante del Padre, y por lo tanto Él también tiene manifestaciones de tristeza, inclusive Dios Padre las puede tener de que se ven alrededor del Antiguo Testamento. Entonces, no ignoremos si nosotros nos podemos sentir tristes o agobiados por alguna situación. Puede ser que sea Jesús compartiéndonos algo, pero nosotros debemos que apoyar en oración y también aprender a recibir esa administración que también nos duela o que también no nos guste. Pero es necesario porque hay una forma de compartir. No solo Dios me comparte el gozo de su salvación, sino que también esta tristeza que puede provenir de Él por causa de esta situación que se puede estar dando y que Él necesita que oremos. 2. Puede ser de que hay un ministro o alguna persona a cargo que necesita también apoyo y que se va a expresar, y no por eso tenemos que criticarlo, pensar que pecó o pensar en algún otro tipo de cosa mala, sino que también tenemos que salir un poco de la comodidad que nosotros podemos tener para entrar también en un apoyo en oración, como en el caso de Pedro, Jacobo y Juan, que se quedaron dormidos. Nosotros procurar de alguna manera saber cómo apoyar para que no nos pase lo mismo que ellos, porque es un poco a veces tal vez feo que nos pidan apoyo y que nosotros no lo hagamos, ¿verdad? Inclusive a veces uno se puede sentir mal por no poder apoyar lo suficiente también. Entonces hay que equilibrarse con eso, hasta donde uno puede dar y también Dios lo permite, hay que hacerlo. Tercero, puede ser que cualquier persona, ya sea hermano, amigo, conocido, puede estar pasando una manifestación Getsemaní y ellos se van a descargar, y puede ser que nos podamos enojar, porque a veces eso pasa cuando nosotros sentimos alguna carga, la persona tal vez se enoja y nos habla mal. Entonces uno tiene que también saber cómo reaccionar bajo las cargas que nos pueden impartir las personas, ¿verdad? Y también nosotros poder apoyar a las personas en oración o algún tipo de consejo para que ellos puedan en su Getsemaní sentir el apoyo que realmente es necesario, ya que Jesús claramente aquí dijo, bueno, miren, ya viene, y también saber, en este caso, de que no solo Él va a pasar por eso, también vamos a terminar siendo afectados por alguna otra razón, y también nosotros, el enemigo, si no estamos orando, también a nosotros nos puede usar para ir en contra de aquel hermano que está en su momento en el Getsemaní, ¿verdad? Pero por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. Vemos que en el caso de Judas, pues usaron a Judas para ir en contra de Jesús. También vemos a Pedro cómo niega a Jesús, y muchos otros apóstoles que huyeron, que tal vez dijeron que su vida iban a dar por Jesús. Por lo tanto, hay que tener cuidado también nosotros de también no decirle a personas en estos momentos cosas que no vamos a poder cumplir, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, hay personas que digan, mira, yo siempre te voy a apoyar, yo siempre voy a estar contigo. Hay que tener cuidado. En mi caso personal, yo, después de haber visto el escenario de Pedro, cómo Pedro es que niega a Jesús después de decirle mi vida daré por ti, por esa razón hay momentos de que yo no le digo a las personas que yo siempre voy a estar con ellas, porque hay cosas que se pueden escapar de mis manos, ¿verdad? Lo que puedo decir, mira, en lo que te pueda ayudar, te ayudaré. Hay momentos que tal vez no pueda hacerlo porque no está en mis capacidades, no está en... Porque también la persona puede después reclamarme, sí, mira, ¿por qué no estuviste en mis momentos? ¿Por qué no me contestaste cuando te llamé? Pero hay cosas que se nos escapan, ¿verdad? Hay cosas que tal vez no podemos manejar.
y nosotros con todo el corazón podemos querer apoyar, pero a veces no se puede. Entonces, busquemos saber recibir las ministraciones de personas que están en esos momentos difíciles en su Getsemaní, y también apoyemos en oración a aquellas personas que están en ese Getsemaní, también bajo la esperanza, porque a veces puede ser difícil, ¿verdad? No es lo mismo que alguna persona pase unos 2, 3 días, o en este caso como Jesús, 4 días ahí en oración, ¿verdad? Pero en 4 horas en oración, que una persona que puede pasar 2, 6, dependiendo el tiempo que Dios puede tratar con esa persona para ciertas circunstancias, puede ser inclusive hasta años, y que uno esté constantemente ahí, ¿verdad? Y uno dice, esto no se acaba, esto no termina. Pero la esperanza de todo esto, la esperanza que Dios nos ha dado es de que la persona después de su Getsemaní, después de su crucifixión, va a traer una manifestación de Cristo, una manifestación del reino de Dios, una manifestación de salvación. Entonces nosotros, eso nos puede ayudar o alentar a poder continuar en ese proceso junto con la persona en su Getsemaní, para que esta persona pueda ser restablecido, pueda ser transformado, pueda manifestar la salvación de Cristo Jesús y proclamar el reino de los cielos a todos aquellos que se encuentren, y pues manifestar la salvación o Dios en él para la salvación e instrucción del reino de los cielos. Por lo cual es importante esto, y también vamos a orar ahorita para poder pedirle al Señor, uno, que tengamos la fortaleza para poder sobrellevar esas ministraciones tanto de mismo Dios, de los ministros que pueden tener esos problemas o personas que nos están rodeando, ya sea amigos, hermanos o hijos. 3, de que nosotros no ignoremos las peticiones que nos están haciendo las diferentes personas, ya sea Dios, ya sea las personas ministros, o ya sea las personas que nos rodeen. 3, tener la esperanza y mantenernos aportando o sobrellevando bajo la esperanza que ellos van a manifestar algo, una manifestación de Cristo en ellos, y pues que Dios nos dé la paciencia para poder acompañar a estas personas en su proceso la cantidad de tiempo que Dios lo requiera, ¿verdad? Así que vamos a orar para esto. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti sabiendo que hay personas que están viviendo un Getsemaní, personas que quieren entregar su voluntad, personas que están viviendo un proceso sumamente difícil, que eso les va a manifestar llevar una cruz, y por lo tanto también ser crucificado juntamente contigo. Y también ellos traerán juntamente con esto una manifestación de gloria para alabanza de tu gloria. Y por algún motivo tú nos has puesto en este lugar para apoyo, para poder ser capaces de recibir las ministraciones que ellos dan o las ministraciones que tú estás trasladando. Así que por favor ayúdanos para poder sobrellevar las ministraciones, para poder saber cómo interceder por estas personas, saber también cómo salir nosotros de nuestra propia comodidad para poder apoyar a estas personas que es necesario que cumplan con esta labor de entrega de voluntad y ser crucificados, o algún otro proceso que tú tienes para con ellos. Te pedimos en el nombre de Jesús y tener fuertemente la esperanza en cualquier momento que pueda venir, inclusive nosotros que nos toque que poder ministrarles a ellos, decirles y entender nosotros la esperanza de la cual hemos sido llamados, o lo que se manifestará en ellos o en nosotros, como lo dice tu palabra en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreció el oprobio. O como dice también en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. Así que por favor, amado Padre, basado en esa esperanza, pedimos hoy por favor tener la fortaleza para recibir las ministraciones de personas que están en el Getsemaní, y también poder tener la fortaleza, la importancia, la conciencia de entender el tipo de petición que estas personas nos están dando, y nosotros no ignorar, nosotros entregarnos a la labor de esforzarnos por interceder por estas personas, porque están viviendo un Getsemaní. Es decir, están viviendo una fuerte presión sobre ellos que puede ser demasiado difícil, pero que después de eso va a producir un aceite, va a producir una manifestación de salvación, va a producir muchas cosas hermosas en Cristo Jesús. Pero por favor ayúdanos para poder saber llevar esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar para personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, te entregamos hoy nuestra vida, declarando que solo tú eres Dios y que solo en tu Hijo Jesucristo hay salvación. Que Él murió y resucitó para traer salvación, que Él a través de su sangre nos redime, a través de
nosotros confesar nuestros pecados y declararlo a Él como Señor y Salvador, que Él resucitó entre los muertos, nos has dado esta abundancia de salvación y que también nos has dado la oportunidad de ser tus hijos. Así que por favor, ayúdanos a arrepentirnos de todo pecado, a declararlo con nuestra boca y corazón. Y también, Padre, para poder dedicarnos al cumplimiento de la palabra de verdad y que puedas traer restauración a nuestras familias y a todo lo que hemos destruido. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén y amén. Entonces, Dios